Hoy vamos a echar un vistazo rápido al explorador de bloques de XPR Network y veremos algunas de las increíbles funciones y características y cómo utilizarlo. Y básicamente solo será una visión general rápida. Así que lo primero que notaremos al entrar en el explorador de bloques de XPR Network es la página de inicio. Aquí puedes ver que tenemos el precio de XPR. Arriba tenemos información interesante como el máximo actual de transacciones que hemos visto hoy, que es de 594 por segundo, cantidad de cuentas y cuentas nuevas registradas en las últimas 24 horas y algunos enlaces útiles. También puedes ver aquí la lista de productores de bloques que están produciendo actualmente y su clasificación ahora los productores de bloques. Los que mantienen la red son los que están detrás de la red. Mantienen servidores en funcionamiento asegurándose de que la red esté en línea. Y estos productores de bloques son recompensados por ello. Y puedes ver las recompensas por día, cuántos votos totales han recibido, el porcentaje de votos y otra información adicional. Al hacer staking de XPR en la billetera WebAuth, se te pedirá que votes por 4 productores de bloques. Aquí puedes aprender un poco más sobre cada productor de bloques. Así que puedes hacer clic en el enlace web o en el enlace de X o Twitter y averiguar sobre qué han estado publicando en línea, en qué están trabajando, cómo están contribuyendo a la comunidad en expansión y a varias otras cosas. Una vez que hayas revisado la lista, puedes tomar tu decisión, supongo. Pero actualmente estos 32 productores de bloques están todos compitiendo por el primer puesto, obviamente. Así que si estás haciendo staking en XPR Network, mueve tus votos, apoya a productores de bloques pequeños y mantén viva la verdadera descentralización. Así que básicamente lo que vamos a hacer es repasar algunas opciones aquí. Voy a empezar con la función de inicio de sesión y te mostraré cómo se ve si empezamos desde el principio. Vamos a hacer clic en iniciar sesión. Ahora estoy usando la billetera webauth.com. Voy a hacer clic en eso y seleccionar navegador. Ya he iniciado sesión con mi cuenta Paul, así que eso debería ser fácil y rápido. Básicamente autorizas y listo. Puedes ver aquí arriba que Paul ha iniciado sesión. Ahora continúo y hago clic en ver cuenta y aquí es donde puedo ver información sobre mi cuenta. El XPR líquido, cuánto está en short staking. Long staking si tienes algo en long staking. Y aquí puedes ver el historial de transacciones. Así que todo lo que ha ocurrido en la cadena bajo mi cuenta está aquí. Y puedes navegar por las diferentes páginas. Según la cuenta con la que hayas iniciado sesión, cuando haces clic en este menú desplegable aquí, si has iniciado sesión con Paul, verás Paul abajo. Y puedes hacer clic en eso. También puedes buscar otras cuentas si lo deseas. Su puesto tiene blockchain y todo es transparente en la cadena. Es un libro mayor abierto. Así que ahí está. Ahora voy a volver a la página principal. Voy a hacer clic en billetera. Así que ahora sabemos cómo buscar las diferentes cuentas aquí. Y puedes ingresar tu ID de transacción, un nombre de cuenta, etcétera, etcétera. Vamos a hacer clic en billetera. Vamos a ir avanzando por este lado izquierdo. Así que, primero que nada, tenemos una función muy sencilla que es transferir tokens. Así que quiero hacer una transferencia de ejemplo a Paul123. Voy a enviar 1000 XPR memo, test tutorial. Y por supuesto, cuando haga clic en transferir, se va a abrir mi billetera WebAuth con la que me conecté antes. Adelante, uso mi YubiKey para verificar o firmar esa transacción. Y listo, así de simple. Así que aquí puedes ver que tengo un ID de transacción. Si hago clic ahí, en realidad puedes ver un poco más de información sobre la transacción. Así que aquí puedes ver que Paul envió 1000 XPR a Paul23 aquí. Puedes ver que el contrato que está usando es eosio.token, que es el contrato principal de tokens para XPR. Y aquí puedes ver la acción que realizó. Así que fue claramente una transferencia en el contrato inteligente eosio.token. Ahora, si realmente hiciera clic en este contrato inteligente eosio.token, puedes ver aquí, como con cualquier cuenta, puedes revisar el historial de transacciones, pero lo único y genial de XPR Network es que puedes hacer clic en el contrato y ver algunas de las acciones que están asociadas a ese contrato inteligente. Recuerda, cada cuenta es básicamente un contrato inteligente, pero diferentes contratos inteligentes tienen diferentes acciones y obviamente código y opciones. Tienen diferentes cosas que puedes hacer aquí en el eosio.token, contrato inteligente, como un contrato de sistema predeterminado. Tenemos la acción de transferencia, obviamente un montón de otras acciones aquí. Solo haré clic en transferir, solo para mostrarte un ejemplo de cómo funciona esto. Voy a enviar algo de XPR de Paul a Paul23. Y puedes ver aquí, por ejemplo, si pongo lo que quiero en prueba. Ahora esto le está diciendo a la blockchain que quiero hacer
la acción de transferencia en este contrato inteligente en particular que maneja las transferencias del propio token XPR. Así que ya lo hice y listo, una transacción exitosa. Por supuesto, puedo hacer clic en ese ID de transacción y hacer clic en Poll. Y puedes ver las dos transacciones que acabamos de hacer aquí. Ambas funcionan bien, ambas funcionan perfecto. Puedes ver que hay un poco de tiempo hasta la finalidad, pero todo es instantáneo y sucede en la cadena. Por supuesto, aquí puedes ver la información de los diferentes tokens. Si estás en cualquier cuenta, puedes ver los tokens que tienen en su cuenta. Puedes ver las claves que están asociadas a esa cuenta. Son claves públicas. Nunca pongas tu clave privada en línea. Para cada cuenta. Siempre hay una clave pública y una clave privada. Así que necesitas tu clave privada, obviamente, para realizar cualquier acción en la cadena, como transferir, hacer staking o cualquier cosa similar. La clave pública es básicamente solo tu dirección, ¿verdad? Así que aquí voy a volver a la billetera y vamos a tener, la última vez vimos la transferencia básica. Haz transferencia múltiple, lo que significa que puedes transferir varias monedas, varios tokens. Simplemente activas los que quieras, la cantidad que quieras enviar. La transferencia por lotes te permite subir un archivo CSV con una lista de cuentas, qué tokens y cuánta cantidad de cada token quieres enviar. Y todo sucede de una vez para ti de manera fácil y rápida. Si tienes, por ejemplo, unas 100 personas a las que quieres, ya sabes, enviar algo de XPR, por ejemplo, puedes usar esto para hacerlo todo de una sola vez, subiendo el archivo. Por supuesto, también puedes transferir NFTs por lotes y básicamente, al igual que una ficha, puedes transferirlos a la cuenta que desees. A continuación, a la izquierda tenemos el short stake. Como mencioné antes, cada vez que haces staking, quieres que vote por 4 productores de bloques. Si ya pongan sus votos para los productores de bloques. No se te pida hacerlo aquí en el explorador, pero si quieres actualizar tus votos, puedes ir a votar aquí y seleccionar los productores de bloques por los que te gustaría votar. Simplemente marca 4 en las casillas de verificación y luego haz clic en votar. Autoriza tu transacción y tus productores de bloques quedarán seleccionados. Ahora recuerda que no importa por quién votes como productor de bloques, tienes que elegir 4. Puedes elegir cualquier 4. O puedes revisar la lista que te mostré antes aquí en la página principal y recorrerla para decidir por cuáles te gustaría votar. Pero básicamente, no importa por quién votes. Al final del día, si votas, tus recompensas van a permanecer iguales, sin importar por quién votes. Así que depende de ti a quién quieras apoyar. Así que, si volvemos a Short Stake, puedo mostrarte un ejemplo rápido de cómo hacer staking. Por ejemplo, quiero hacer staking de 10.000 XPR. Adelante, haz clic en stake y recibiremos la autorización muy pronto. ¿Qué voy a hacer? Presiona suavemente la llave de seguridad y voilà. Acabamos de hacer staking de más XPR y como ves, eso cambió al instante. Nuestra cantidad de short stake aquí muestra cuánto XPR líquido nos queda. Aquí abajo puedes ver el APR variable que está cerca del 5%, 4.82% en este momento. Puedes ver cuánto he hecho staking en total y cuánto está apostado en la red en total, lo cual es realmente interesante. Por supuesto, puedes deshacer el staking si lo deseas, puedes reclamar recompensas. Y si has ganado staking y no has visto ese XPR de vuelta en tu cuenta, necesitas hacer clic en el botón de reembolso. Pero eso es muy muy raro. Staking a largo plazo. No voy a entrar en eso hoy, pero es otra forma de staking que de alguna manera compara el precio de XPR y Bitcoin. Si el precio de Bitcoin, ya sabes, sube más rápido que el precio de XPR. Según el momento en que hiciste el staking a largo plazo, podrías recibir XPR adicional acuñado para igualar el valor de tu XPR al mismo valor que Bitcoin. Es como una especie de póliza de seguro interesante, pero simplemente veremos eso otro día. Exportación impuesto. Esto es realmente útil si estás haciendo tus impuestos o si tu contador lo está haciendo. Puedes descargar un CSV de transacciones con las últimas 10.000 transacciones de tu cuenta. Escribe tu nombre y haz clic en descargar CSV para obtener el archivo CSV que luego puedes llevar a cointracking.info y importar todas esas transacciones. Y sí, puedes ver que hay algunas notas aquí abajo de las cuales necesitas estar al tanto. Haz que tu contador o quien corresponda lea estas notas y asegúrate de que tienes una comprensión completa de todas las transacciones. Aquí puedes crear una cuenta, ahora puedes crear una subcuenta, que normalmente cuando creas una cuenta a través de la billetera WebAuth obtienes suficientes recursos como para una cuenta básica y hacer cosas básicas de forma gratuita. Aquí, si estás creando una subcuenta basada en otra cuenta, tendrás que comprar la RAM, es muy barata. Compras aproximadamente
3000 bytes como valor predeterminado. Pero lo que esto significa es que puedes poner la clave de propietario de otra cuenta. Aquí hay que preparé antes. Así que si voy a mi billetera Paul y luego vengo aquí a hijos, puedes ver algunas de las cuentas que he creado usando la misma clave pública que mi cuenta Paul. Esto básicamente me permite controlar estas subcuentas con mi cuenta principal, Paul. Claves y permisos. Esta es una característica realmente única de XPR Network. En, por ejemplo, Ethereum, si pierdes tu clave privada, básicamente estás perdido. Tienes que descartar esa cuenta, pero aquí en XPR Network, supongamos que tu clave privada se filtra. En realidad puedes actualizar tu clave aquí. Así que puedes ir aquí a utilidades. Generar algunas claves nuevas. Recuerda guardar estas claves en un lugar seguro. No las pongas, no les tomes capturas de pantalla, no las guardes en tu carpeta de notas ni en ningún lugar similar. Cuando generes un par de claves, asegúrate de tomar el par de claves y luego, si simplemente quieres actualizar tus claves en tu cuenta, necesitas copiar esta clave pública. Asegúrate de haber guardado la clave privada, las claves privadas y permisos. En realidad, puedes pegar aquí una nueva clave pública y eso eliminará todas tus otras claves de acceso. Por ejemplo, aquí simplemente si actualizo esto, y por favor echa un vistazo a mi cuenta activa ya. Así que cada cuenta tiene un propietario como el administrador y activa, que es como el usuario. El propietario puede sobreescribir todo. La cuenta activa lo hace. Así que generalmente la cuenta de propietario quizás quieras que esa tenga su propio par de claves único, su propia clave privada y guardarla en un lugar seguro, súper, o en una caja fuerte, o lo que sea. Y asegurarte de que esté completamente segura y oculta. Aquí está la clave activa. Ahora, con la clave activa puedes hacer cualquier cosa en tu cuenta, como transferir, usar para trading, el protocolo de intercambio, el protocolo de préstamos. Y aquí puedes ver que tengo todas mis claves públicas, así que cada clave pública está asignada a un dispositivo de passkey diferente. Puedes ver pub.biblioa para WebAuth. Y si simplemente sobrescribes tu clave activa, por ejemplo, eso va a eliminar todos esos dispositivos de passkey activos. Y entonces la única manera en que podrás firmar una transacción es con la clave privada asociada a esto. Ahora puedes importar esa clave privada en tu billetera WebAuth o en otra billetera y sí interactuar con la blockchain con tu nueva clave. Está la pestaña avanzada que básicamente te permite hacer cosas más avanzadas con los permisos. No voy a entrar en eso hoy. Debes tener mucho cuidado aquí. Asegúrate de haber investigado y tal vez hacer algunas pruebas en otra cuenta. De hecho, aquí puedes configurar o crear un MSIG. Puedes establecer ciertos permisos. Así que tal vez quieras que una clave solo interactúe con ciertos contratos inteligentes o use actos contratos inteligentes. Puedes hacer eso aquí. Es como un sistema operativo. Puedes restringir privilegios y permisos de ciertos usuarios y cuentas que tú posees, por supuesto. Finalmente, si vamos a utilidades, te mostré esto hace un momento, la capacidad de generar claves. Aquí puedes formatear tus claves si tienes tu frase semilla y quieres convertir esa frase semilla en una clave privada, puedes hacerlo aquí. Pero sí, creo que eso es más o menos todo. Si vamos a la sección de cadena, puedes obtener un poco más de información sobre la propia blockchain, cuánta RAM de la cadena está disponible, cuánta se ha comprado. Si vas a tokens aquí arriba, puedes ver los diferentes tokens que se han emitido en XPR Network, los diferentes tokens X aquí, la capitalización de mercado, el volumen, la oferta emitida. Los oráculos son, por supuesto, actualizaciones de precios que se escriben en la blockchain, básicamente de forma descentralizada. Sí, índices de precios. Estos se escriben en la blockchain, en cada blockchain. Y todos en DeFi de alguna manera tienen estos oráculos. Lo bueno de los oráculos en XPR Network es, obviamente, son muy baratos de mantener y operar porque no hay comisiones de gas, ¿verdad? En la mayoría de las blockchains hay comisiones de gas, debes lidiar, escribir y leer todos estos datos, tomar tiempo y dinero. Tenemos suerte con XPR Network y nuestra tecnología superior. Si vienes aquí a abastecer, vas a encontrar información sobre el token XPR, cuánto se ha emitido, apostado, envuelto, en circulación y todas esas cosas. Y tenemos esa información aquí tanto para XPR como para Loan. Finalmente, si haces clic en el botón de swap a la derecha, te llevará a la MetaLex App, la super app DeFi. Y puedes hacer todos tus swaps, operaciones, farming, bridging y todo aquí mismo. Así que espero que esto haya sido útil y de ayuda. Para aquellos que nunca han usado el explorador antes. Eso es todo por hoy.
Muchas gracias por tu tiempo y por revisar la XPR Network. Si tienes más preguntas o sugerencias para videos, déjamelas en los comentarios. Por favor, dale like a este video, compártelo, sígueme y todo eso, por favor, paz.